8 de la mañana con 36 minutos. Ya está acá con nosotros Sebastián Aguirre para la agenda económica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carola? Días, ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, aquí revisando los últimos datos para partir esta edición de Agenda Económica, algunos datitos económicos y financieros en particular, lo que estaba pasando con el precio del dólar, por ejemplo, tema que hemos estado monitoreando durante esta semana. En relación a eso, a esta hora está subiendo 907 pesos, pero ojo porque el precio del cobre va al alza, está llegando a su nivel más alto en 5 semanas, así que eso puede traer algunas novedades desde el punto de vista de lo que está pasando con el tipo de cambio, un tema que siempre observamos con harta detención. Pero el hecho noticioso más importante de las últimas horas en temas económicos está en el anuncio que ha hecho el gobierno del proyecto que busca ampliar el subsidio a las cuentas de luz de los hogares más vulnerables. Ayer se hizo entrega ya ingreso de este proyecto al Congreso después de un trabajo de la mesa técnica que había convocado el mismo Ejecutivo para poder evitar aumentos de las cuentas de luz muy fuertes en los hogares más vulnerables del país. Es un subsidio transitorio, lo define el gobierno, al pago del consumo de energía eléctrica que está dirigido a usuarios residenciales de escasos recursos. ¿Y a qué nos referimos con eso? ¿A qué se refiere el proyecto en particular? Bueno, la idea es alcanzar una cobertura del 40% de los hogares más vulnerables en nuestro país. A la totalidad de esos hogares, porque el proyecto que establece este ajuste de tarifas y que establecía un aumento de las cuentas de luz parcelado en junio, en julio y que vendrá ahora también en octubre, cubría solo una parte de ese 40% de los hogares más vulnerables. Era en particular 1,6 millones de hogares lo que estaban cubiertos. ¿Se acuerdan ustedes que hubo un proceso de postulación? De hecho, lo comentamos, subsidioeléctrico.cl era el sitio web al que tenían que ingresar las familias. Bueno, no todos los hogares vulnerables, dentro de ese 40%, iban a recibir el subsidio. Habían algunos requisitos y los fondos, la plata que estaba destinada a este subsidio era limitado, entonces no alcanzaba a cubrir a todos los hogares de ese segmento. Y lo que hace este proyecto es subir esa vara entonces y ahora se va a alcanzar a la totalidad de ese 40% en un proyecto que tiene urgencia inmediata. Los recursos van a ir a un fondo de estabilización de tarifas y va a permitir entonces que de esa forma se alcance a cubrir a la totalidad de este segmento. El proyecto triplica entonces el número de hogares que se van a ver beneficiados. De 1,6 millones de hogares que establecía el proyecto originalmente o la ley que fue despachada del Congreso en abril, ahora subiría a 4,8 millones de hogares entonces a partir de octubre en adelante. Establece este subsidio adicional para los hogares con electrodependientes. Ese es otro de los puntos que incorpora el proyecto de ley y amplía además en un año la vigencia de este subsidio. Esto puede ser un poco enredado, pero recordemos que el proyecto de reajuste de tarifas incorpora varias variables, tiene varios puntos de por medio. No es un alza permanente en las cuentas de luz, sino que hay que saldar la deuda que hay hoy día con las generadoras eléctricas, de 6.000 millones de dólares más o menos. Por lo tanto, cuando ya se salde esa deuda, se acaba algunas de los componentes de tarifa que fueron reajustados al alza. Entonces, el subsidio va a estar vigente hasta el año 2027. Originalmente el proyecto lo contemplaba hasta el año 2026. No, ahora se alargan un año más. Y de esa manera entonces va a ser un periodo de tiempo más largo y un universo de hogares mayor el que se va a ver beneficiado entonces con este subsidio. En la convocatoria que hizo el gobierno en el mes de julio, en subsidioeléctrico.cl, se habían recibido finalmente más de 1.611.000 postulaciones al subsidio. Ese fue el registro final de los datos de acuerdo a lo que establece el proyecto de ley. Y ahora se va a triplicar ese número entonces para alcanzar a más hogares. Vamos a escuchar al ministro de Energía, Diego Pardo, que explicó cuáles son los plazos que vienen asociados a la tramitación de este proyecto con bastante urgencia en todo caso, porque el próximo reajuste de tarifas viene en octubre. Esto fue lo que dijo. La idea es darnos el mes de septiembre para la discusión en la Cámara y posteriormente, a partir de octubre, la tramitación en el Senado. Esa es la planificación original. Este es un proyecto que se está dando a conocer también a partir de este momento, por lo tanto también es importante que recordarán que tiene varios pilares. Algunos de los pilares
han habido voces críticas respecto a aquello y también es importante escucharlos a ellos, tratar de convencer, disipar esas críticas y por eso vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible, pero dando lugar al debate y entendiendo que el Congreso es el lugar donde precisamente estas diferencias de opinión se van zanjando sobre la base de evidencia. Ahí está entonces la definición del ministro. Hay un plazo bien perentorio porque en octubre viene el nuevo reajuste que en algunos casos podría llevar las tarifas de luz hasta un 22% al alza en el caso de la región de Atacama, por ejemplo en Copiapó, pero en otras ciudades va a ser alzas significativas de todas maneras, de entre un 8 a un 15% en las ciudades más importantes, en las capitales regionales. Por eso hay apuro entonces por sacar rápido esta normativa. Y ese fue el énfasis que puso también el senador Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista. Estuvo en este punto de prensa también, quien decía que era necesario despachar eso para que el efecto de esa alza no lo sientan las familias más vulnerables. Esto fue lo que planteó. Nosotros esperamos que a fines de septiembre la Cámara de Diputados ojalá tenga ya el proyecto de ley que se ingresa hoy despachado, de manera tal que los primeros días de octubre y con discusión inmediata también lo podamos sacar con el sentido de urgencia que llegue, ojalá, a mitigar las alzas de octubre. Se lo digo sinceramente. Nosotros no vamos a actuar desfasados ni divorciados de lo que pasa en la realidad. La gente necesita subsidio, las pymes también, la clase media, ojalá, pero claramente, si hay una amplificación, necesitamos que esto llegue en tiempo y forma para mitigar. Ahora viene el tema del financiamiento de esta iniciativa. Son 900 millones de dólares los que se necesitan para cubrir todo el periodo hasta el año 2027 de recursos que se necesitan para poder extender este beneficio. Y ahí se va a establecer mecanismos que tienen que ver, primero, con destinar parte de los recursos que se vayan a recaudar por mayor IVA. Como vamos a pagar más cuentas de luz, montos más altos en nuestras cuentas de luz todos los chilenos del segmento residencial, bueno, ahí va a haber un pago de IVA mayor. Eso, en vez de irse a las arcas fiscales, digamos a recaudación general, va a ir destinado a el pago de este subsidio precisamente. Son cerca de 80 millones de dólares. Hay otro punto también que tiene que ver con las multas que se van a establecer a propósito de los cortes de luz que se generaron a comienzos de agosto. Parte de eso también podría ir a financiar esta iniciativa entonces, para que de esa manera pueda darse esa recaudación que se necesita para llegar al 100% de los hogares más vulnerables de ese tramo, del 40% de hogares chilenos. De todas maneras, ya empieza la discusión en el Congreso que dicen que no es suficiente llegar a ese 40% de hogares más vulnerables. Hay que llegar a la clase media, decían algunos diputados. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el diputado José Miguel Castro de Renovación Nacional sobre este punto. Por supuesto que vamos a tratar de ampliar el subsidio porque queremos llegar a la clase media, a ese que nunca le toca absolutamente nada, pero hay que entender que el 40% de ahora son ya 10 millones de personas. Por lo tanto, si queremos ampliarlo, tendríamos que pensar en prácticamente toda la población chilena, a todos los que le ha pegado esta alza. Al final los impuestos los termina pagando igual la gente. No queremos una reforma tributaria pasada por abajo como estamos acostumbrados de este gobierno y por lo tanto vamos a ser muy estrictos en no hacer que esto le pegue el día de mañana igual a las personas a través de impuestos. Ahí estaba entonces una de las definiciones de los diputados. Ya había otras voces, como la diputada Giovanna Ahumada, que también planteaba algo similar. Va a ser uno de los puntos de discusión. El problema es que llegar al 60% de los hogares, evidentemente que requiere también de un esfuerzo fiscal mucho más grande. ¿De dónde salen esos recursos? Es probablemente un tema que estará sobre la mesa en la discusión que se va a dar durante septiembre. 8:45. Seguimos con Agenda Económica aquí en CNN Chile Radio y vamos a ir a un tema bien importante porque después de 7 años de tramitación finalmente se despachó la Ley de Protección de Datos Personales en el Congreso. ¡Wow! Y además la legislación que teníamos hasta ahora es de los años 90. ¿No? Del año 99. Imagínate. Está bien desfasado, sobre todo pensando en cuántos cambios tecnológicos ha habido y la forma en la que convivimos hoy día con el traspaso de los datos. Menos mal que en el proceso, y lo voy a decir así, pero para que se remezcan el asunto, menos mal que en el proceso cambió la tecnología. Porque si no cambia la tecnología, probablemente seguimos con la misma ley. Pero resulta que como hay un fenómeno nuevo que hay que abordarlo, ha remecido todo, hubo que abordar ese fenómeno nuevo, inteligencia artificial, las situaciones de las aplicaciones, y eso obligó
a tomar en cuenta y darle una solución a esta situación que había mucha gente que, mira, no tenía ni unas ganas de que hubiese normativa al respecto. No, claro que no. Es que hoy día estamos lidiando con nuestros datos y manejándolos y distribuyéndolos en distintas plataformas digitales de manera absolutamente inconsciente probablemente, y es el motor de muchos nuevos negocios que han surgido en las últimas décadas. Fíjate que fue el año 2006 que un académico, uno de los primeros científicos de datos en el mundo, Cliff Hornby, acuñó una frase que después se viralizó harto. Decía que los datos eran el nuevo petróleo en la economía del siglo XXI, ¿no? Porque eran el motor precisamente, o más bien el combustible, del motor de la nueva economía basada en plataformas digitales. Porque al final las empresas administran estos datos para tomar decisiones de negocio asociadas a toda nuestra información sensible. Y nosotros, claro, bajamos una aplicación y nos dicen, ¿está de acuerdo con los términos y condiciones? Y uno le pone que sí nomás y listo, y sigue funcionando. Y nuestra información, ¿dónde queda? ¿Dónde quedan nuestros datos biométricos? ¿Dónde queda nuestra edad, nuestro sexo, dónde vivimos, qué es lo que hacemos, cómo se administra toda esa información? Bueno, es parte de lo que viene a regular en esta nueva normativa que fue aprobada con 66 votos y después de 7 años de tramitación. Al final, esta es una regulación respecto a cómo circula nuestra información personal entre estas empresas. La propuesta lo que busca es que el tratamiento de esa base de datos, de esa información sensible, se realice con el consentimiento del titular de esos datos, de cada uno de nosotros, o bien en los casos que la ley ya establece. Procura además que se suban ciertos estándares también de calidad de información, de transparencia, y este es un punto muy sensible también, de seguridad. ¿Cuántos casos hemos conocido de brechas de seguridad que se producen en ciertas plataformas y terminan nuestros datos en manos de hackers alrededor del mundo, con información en algunos casos económica sensible, como nuestras tarjetas de crédito? Hagan un ejercicio simple de repente para testear estas cosas. Por ejemplo, ¿sí? Compren un libro en alguna de las librerías electrónicas que hay. Compren un libro que tenga que ver con una materia, qué sé yo, muy especificada. Y de repente se van a encontrar que van a empezar a recibir mails pero claro, con una cantidad de libros que tienen que ver con la misma materia y que no vienen de donde tú compraste. O sea, es impresionante, como que uno dice, me leen la mente. Claro, como me leen la mente, ¿cómo supieron de que yo había comprado un libro sobre este tema o este tema me interesaba? Exacto. O cuando tú pides a través de una plataforma de delivery y le das con un tipo de comida, bueno, eso empieza a generar otras derivaciones comerciales, digamos, en plataformas muy distintas. Claro, nuestros datos están en manos de estas empresas, información muy completa en algunos casos, y uno no tiene mucho control respecto a cómo llega esa información. De hecho, hace muy poco, en los Países Bajos, ayer se informaba que se determinó una multa histórica en contra de Uber, la plataforma de transporte y delivery. $324 millones en multa, solo en multa. Porque precisamente se vulneró la normativa de protección de datos europea, que es la normativa en la que se inspiró la legislación chilena. Por lo tanto, ahí hay una referencia bien importante. Y la autoridad de los Países Bajos determinó que acá Uber había transferido datos personales de algunos de sus conductores a la sede de Uber en los Estados Unidos. Y la legislación europea prohíbe eso. Eso está en contra de la normativa que está vigente. Datos y es bien interesante esto, datos de localización de los conductores, fotos, detalles de pago, incluso hasta datos médicos en algunos casos. Imagínate. Y terminó eso circulando en esta base de datos, grandes paquetes de información en Estados Unidos. Bueno, ¿qué establece la legislación chilena en particular? Cuando se acaba de aprobar esta normativa, porque ya había pasado por el Senado, fundamentalmente se contempla la creación de una agencia de protección de datos personales que va a dictar normas, va a establecer las instrucciones, va a fiscalizar y tendrá la potestad para sancionar también. O sea, va a tener capacidad sancionatoria. Sí, y con multas bien altas, que pueden llegar en los casos más graves, en los casos que son definidos como gravísimos, hasta 1.320 millones de pesos. Si es que se reitera muchas veces la falta, puede llegar incluso a una sanción que puede alcanzar hasta el 4% de los ingresos que tiene una empresa durante el año en que cometió esas faltas. Por ejemplo, si es que se ceden los datos sin consentimiento del titular. Yo tendría que preguntarle a Fernando Paulsen si es que puedo traspasar su información y todos los datos que tengo a otra empresa. Por favor, X, ¿no? Tendría que... Bueno, es lo que... No me involucren en nada complejo, por Es lo favor. que establecerá la normativa en todo caso. La ley se va a aplicar a toda persona natural o jurídica, también organismos públicos que realicen tratamiento de datos personales, y se establece una serie de principios. Por ejemplo, las empresas tienen que
hacer un tratamiento de estos datos personales de manera lícita y leal. Un principio de finalidad que establece que tienen que ser recolectados estos datos solo con un fin muy específico, súper determinado, nada de cosas ambiguas. Y un principio de proporcionalidad también. Si yo estoy entregando mis datos para bajar, qué sé yo, comida y poder tener delivery a la casa, no me pueden terminar preguntando si es que yo tengo hipertensión, por ejemplo. No, claro, por supuesto. ¿Cómo está mi colesterol? Pues no corresponde. Los datos específicos y necesarios solo para el fin que busca la aplicación determinada. La subsecretaria de la Presidencia, Macarena Lobos, que llevó la tramitación adelante, daba el ejemplo de que si yo quiero obtener un crédito en un banco, ponte tú, mis datos tienen que ser usados exclusivamente para eso, porque muchas veces pasa que uno consulta, ni siquiera adquiere un producto o servicio y quedas para siempre en la base de datos y te bombardean con correos electrónicos, con WhatsApp, que es una cuestión muy molesta y que no corresponde, que se supone que esta ley va a ordenar, va a normar. Lo mismo el spam telefónico, que es una locura. También. Y te bombardean y te llaman para ofrecerte planes telefónicos, para ofrecerte una tarjeta de crédito extra, etcétera. Y esto genera derechos también de los usuarios. Nosotros vamos a tener derecho al acceso a la información que tienen las empresas, a rectificación también, a la supresión de determinados datos, entre otros asuntos. Así que está bien interesante esta nueva normativa que ya fue despachada desde la Cámara de Diputados. Vamos a cambiar de tema, son las 8:52 y vamos a hablar de movilidad. Es un tema clave en nuestro país, pero no cualquier tipo de movilidad, sino de movilidad sustentable. Es el tema que está marcando nuestro país también en la medida en que hay una transición hacia nuevas fuentes de movilidad más amables con el medio ambiente. Vamos al contacto con el director de la TAM Mobility, Andrés García, está con nosotros. Bienvenido, Andrés. Hola, un gusto saludarles. Por aquí estamos en el Hotel Intercontinental en Santiago de Chile, celebrando la cuarta versión de la TAM Mobility Conosur, un encuentro Andrés, regional con el interés de la movilidad. Cuéntame. Exacto. Andrés, y a propósito de este evento bien relevante, queríamos abordar lo que significa la movilidad sustentable. ¿Cómo se entiende ese concepto? Primero, partamos por esa definición. Bueno, la movilidad sostenible hay que verla desde diferentes perspectivas y tiene muchísimas aristas, porque la movilidad sostenible va desde la electrificación y descarbonización del transporte con las nuevas tecnologías que vemos, la electromovilidad, vemos también los buses eléctricos, los trenes eléctricos y demás, pero también pasa desde la política pública y desde las políticas de gobernanza. Un ejemplo muy claro es que, por ejemplo, si uno tiene en su compañía políticas de teletrabajar 1 o 2 días, es 1 o 2 días que colaboradores de tu empresa están saturando o descongestionando un poco la malla vial. Entonces también va desde eso, también desde la política pública para la adquisición de las nuevas tecnologías y por supuesto también desde la gestión de la flota y las telemáticas. Hoy las tecnologías y la inteligencia artificial juegan un papel clave para descontaminar y descongestionar nuestras ciudades. Tomar mejores decisiones y más inteligentes por medio de aplicaciones que nos trazan rutas hace que uno pase menos tiempo en la malla vial y se saturen menos las vías. Claro. Pasando también por los biocombustibles, uno de los ejercicios más importantes que hoy tiene Chile y la región, que también tiene todo un potencial de desarrollo para descarbonizar su matriz de consumo de transporte. Andrés, en ese sentido, ¿cómo ven ustedes la evolución que ha tenido el mercado de la venta de vehículos eléctricos e híbridos acá en Chile? Bueno, para nosotros es muy especial. Este año nosotros hacemos el segundo reporte de movilidad sostenible, a la par de que es nuestra cuarta versión de la TAM Mobility. Nosotros vemos el crecimiento y cómo se va desarrollando y nosotros vamos, digamos, como de la mano del desarrollo de esa industria. Hoy vemos que se duplicaron con respecto al año anterior la venta de vehículos eléctricos, tanto digamos en los diferentes segmentos y en los diferentes tipos, desde el vehículo 100% eléctrico como el híbrido y el híbrido enchufable, así como también vemos hoy también nuevos proyectos de hidrógeno. Eso es muy interesante y desde los segmentos aún más, porque también vemos tanto el vehículo particular como aquí también digamos vemos tecnología, aquí afuera lo tenemos exhibido un camión eléctrico. Eso quiere decir que la minería, los servicios especiales, la última milla y también el particular hoy pueden descarbonizar el transporte. Ahora, y vemos también muchos ejercicios nuevos de infraestructura de carga, que es uno de los apellidos y los complementos importantes. Ahora, Andrés, de todas maneras, aunque se ha duplicado la venta de vehículos, de todas maneras sigue siendo un porcentaje menor dentro del total de vehículos livianos que se venden en el país. ¿Qué se tiene que hacer para avanzar en mayor penetración, para que se vendan más vehículos eléctricos y avanzar hacia esta movilidad cero emisiones? Mira, son 3 retos claves y así como nosotros hacemos este encuentro, lo hacemos en diferentes partes de Latinoamérica y son los retos que tiene Latinoamérica en general. La primera es una infraestructura de carga confiable y robusta, es decir, que yo pueda salir en mi vehículo eléctrico y pueda cargarlo en cualquier lugar.
Hoy tenemos un ejercicio interesante porque tú te puedes ir desde una punta del continente al otro, puedes cruzar todo el país en un vehículo eléctrico y es un mito, digamos que por ahí tiene la gente de que no se puede mover por el país. Hoy es una realidad, pero hay que seguir desarrollando y potenciando la infraestructura de carga. El segundo es seguir fortaleciendo las energías renovables. No tiene ningún tipo de sentido descarbonizar el transporte, pero carbonizar más nuestra matriz de generación eléctrica. Bueno, claro. Entonces las energías tienen que ser renovables y tenemos que tener políticas públicas y ejercicios de financiación para adquirir las nuevas tecnologías, que sean un poquito más asequibles y para que se pueda, digamos, desarrollar. De alguna manera, como también, digamos, unas reglas del juego donde los competidores lleguen, y hoy también vemos como hay muchísima más oferta de la que había hace 5 años, hoy hay muchas más ofertas eléctricas y lo pueden ver en cualquier concesionario, hace que los precios disminuyan. Entonces, digamos, la capacidad de adquirir esas tecnologías depende tanto de subsidios, financiación, como también unas reglas claras para que lleguen más participantes al mercado. Oye, y déjame hacerte una pregunta, Andrés. Hemos hablado muchísimo de la transferencia de, llamémosle así, combustibles fósiles a combustibles que son mucho más dados con el medio ambiente, la electricidad y todo lo demás en los automóviles. Pero también no cabe la menor duda, y tú que eres parte de la TAM, digamos, no cabe la menor duda de que en todo el espacio deben haber simultáneamente a esta hora, estoy haciendo una hipótesis, pero no sé, deberán estar circulando, qué sé yo, 500, 600 aviones, digamos. Desde ese punto de vista, ¿qué posibilidad hay de trasladar esto de la electromovilidad a un avión? Me parece mucho más difícil. Y sin embargo, también contamina. Exacto. O sea, hoy estamos viendo, y hay que tener hay que te rescato 2 puntos. Uno, no hay soluciones perfectas. O sea, todos los ejercicios generan huella de carbono y generan, digamos, de alguna manera contaminación. No quiero romantizar. Sin embargo, digamos, los caminos de descarbonización hacen que, digamos, podamos tener menos emisiones. Los vehículos eléctricos de la electrificación tienen muchos beneficios, no solo desde las emisiones, sino también desde la contaminación auditiva y desde la calidad del aire. O sea que la transición así tenga, digamos, también huella de carbono, pues es menor y trae beneficios aledaños. Ahora, si algo no nos puede pasar como humanidad es, digamos, casarnos con un solo energético, como nos pasó, digamos, muy post-revolución industrial, que nos fuimos muy por el petróleo y todos sus derivados. Ahorita yo creo que hay que empezar a desarrollar diferentes aristas para ser muy diversificados en lo que es suplir la matriz de necesidad de consumo. Entonces, digamos, diferentes tipos de transporte pueden irse tanto por la electrificación como por los biocombustibles. Hoy vemos, digamos, el SAF que están utilizando algunos aviones y eso hace que, digamos, se disminuya de manera muy significativa la huella de carbono. Y, digamos, en tramos largos, en carga de pesada, digamos, como es uno de los casos de Chile, ver soluciones como el hidrógeno o como los e-fuels también, digamos, hacen que el discurso sea coherente, no solo desde la electrificación. Y lo que te digo, hay que mirar bien y cuáles son las necesidades, pero la función siempre tiene que ser en disminuir las emisiones y que sean más sostenibles nuestra manera de consumir la energía. Muy bien. Andrés, una última pregunta respecto al tema del desarrollo de infraestructura de carga. ¿Quién tiene que hacer ese trabajo? ¿Son los privados? ¿Es el Estado? ¿Cómo se genera esa infraestructura que es fundamental para que se pueda incentivar también la compra, por ejemplo, o la distribución de vehículos eléctricos? Mira, yo quisiera que las personas se acercaran y entendieran un poquito más cómo se está desarrollando todo el nuevo ejercicio de la electromovilidad, porque la infraestructura de carga hoy tiene muchísimos modelos de negocio. Entonces dependemos de todo, dependemos tanto de que el ejercicio público ejerza, digamos, un poquito de inversión en tener, digamos, carga pública en las calles y demás, pero también hay múltiples modelos de negocio para empresas, para particulares, para nuevos negocios, donde hoy se está verticalizando y hay miles de modelos de negocios de inversión que se están desarrollando en Latinoamérica y el mundo, que hacen que todos podamos jugar. Así que todo el que me está viendo detrás de la pantalla puede empezar a jugar y hasta tú también puedes jugar en este ejercicio de la electromovilidad. Andrés García con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Vale, un abrazo. En esa actividad en el edificio Intercontinental en la avenida Vitacura. Oye, solo para el cierre, 9 de la mañana, estamos ya llegando al fin de Agenda Económica. Ojo con lo que está ocurriendo en Argentina. ¿Ya? El gobierno de Javier Milei, al parecer, va a sumar a un chileno a su equipo económico. Ah. José Luis Daza. Sí, pero hace tiempo que ya habían estado ya había estado de algunos... consejero. Lo que es que ahora le van a dar un rol importantísimo. Viceministro de la cartera de Economía que dirige Luis Caputo. Son muy cercanos Daza y Caputo.
y entre otras cosas estaría a cargo de las negociaciones con el FMI y con bancos de Wall Street, dice el diario Clarín de Argentina. ¿Saben quién sería su contraparte en esas negociaciones? Rodrigo Valdés. Rodrigo Valdés, el exministro de Hacienda. Exactamente. ¿Qué te parece? Milei ya le ha pegado varios palos a Rodrigo Valdés. Sí, lo ha tratado Le dijo pésimo. que tenía mala intención para con Argentina, fue lo que dijo el presidente libertario. Así que va a estar entretenido Sí, ese... no, esto de José Luis Daza ese duelo. se sabía hace ya bastante tiempo. Bueno, había de hecho, en llegado, esa entrevista Nico Sí, había Paulo, trascendido. Sí. Claro, Había trascendido. no, Habían había llegado como consejero, ya estaba ejerciendo como consejero. Claro, pero ahora llega como No, viceministro. ahora llega con cargo exactamente. Qué loco, Exactamente, porque en Chile, exactamente. por lo menos para ese tipo de cargos importantes, tienes que ser ciudadano chileno y nacido en Chile. Me imagino. A no me ser imagino. que la figura del viceministro sea distinta. Yo entiendo no que sea como un equivalente al subsecretario. Claro, es un Claro, equivalente al loco, subsecretario. ¿no? Y según Clarín, esta semana ya se debería oficializar ya el nombramiento. Bastante Bueno, entretenido eso. y para la deuda eterna que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional, este es un cargo definitivamente importante, Sí. ¿cierto? Y Daza trabajó muy de cerca con José Antonio Castro Claro, en su última fue su campaña encargado presidencial, así que ahí económico. se entienden otros puentes también. Sebastián Aguirre con la agenda económica, muchas gracias, estén Seba, bien. como cada Gracias. día. Chao, buen día. 9:02. Oye, tenemos mucho que comentar al regreso. Tenemos nuestro panel de análisis político. Viene Fuad Chaín y Cristian Monkeberg. Y vamos a hablar desde lo que está pasando con la quinta jornada de formalización de Luis Hermosilla, con los antecedentes, además, que se han revelado del eventual rol que tuvo el fiscal del caso Penta para liberar de culpa a dirigentes de la UDI y también a gente vinculada a la UDI en el caso Penta. Y también vamos a estar hablando de lo que pasa, por supuesto, con el Partido Comunista y el oficialismo. Pausa y ya seguimos con más.